Bienvenidos a Cacho y Asociados. En este espacio educativo, brindamos asesoramiento financiero y legal para estudiantes, profesionales y entusiastas en contabilidad, derecho y auditoría. En el día de hoy, abordaremos un tema fundamental en la participación ciudadana, el derecho de petición. Acompáñanos mientras exploramos qué es, para qué sirve, sus características, tipos, historia en diferentes países y cómo redactar una solicitud efectiva. Comencemos. ¿Qué es el derecho de petición? El derecho de petición es una herramienta poderosa que permite a los ciudadanos presentar solicitudes, quejas o reclamos ante las autoridades, ya sean del ámbito gubernamental o de entidades públicas y privadas de interés público. Es un derecho fundamental que garantiza nuestra participación en la toma de decisiones y protege nuestros intereses individuales y colectivos. ¿En qué consiste el derecho de petición? Este derecho nos otorga la facultad de dirigirnos a las autoridades para expresar nuestras inquietudes, solicitar información y exigir respuestas y soluciones a situaciones que afecten nuestros derechos. El derecho de petición es un pilar fundamental en la democracia y la transparencia gubernamental. ¿Para qué sirve el derecho de petición? El derecho de petición es fundamental para garantizar el acceso a la información pública. A través de las solicitudes presentadas, los ciudadanos pueden requerir información relevante sobre decisiones gubernamentales, gastos públicos, proyectos de ley, contratos y cualquier otro tema de interés general. Esta función es esencial para promover la transparencia gubernamental y empoderar a los ciudadanos con datos relevantes para la toma de decisiones informadas. Además, el derecho de petición permite una participación activa en la vida política de la sociedad. Los ciudadanos pueden expresar sus opiniones, sugerencias o preocupaciones a las autoridades y contribuir al debate público sobre temas importantes. Esto fomenta una ciudadanía más informada y comprometida con el desarrollo del país. Asimismo, al presentar peticiones, los ciudadanos pueden fiscalizar el actuar de las autoridades, exigiendo rendición de cuentas y transparencia en su gestión. De esta manera, el derecho de petición se convierte en un mecanismo efectivo para fortalecer la democracia y garantizar un gobierno responsable y receptivo a las necesidades de la población. Características del derecho de petición. El derecho de petición presenta una serie de características que lo hacen un instrumento valioso para los ciudadanos y una garantía para la efectiva participación ciudadana. A continuación, ampliaremos cada una de estas características. Accesibilidad y universalidad. El derecho de petición es accesible para todos los ciudadanos, sin discriminación alguna. No importa la edad, género, raza, religión, orientación política o situación social, todos tienen el derecho de presentar peticiones a las autoridades. La universalidad de este derecho asegura que cada individuo pueda expresar sus inquietudes y requerir respuestas de las instituciones gubernamentales y organismos públicos. Gratuidad. El ejercicio del derecho de petición es gratuito. No se pueden imponer cargos o tarifas para presentar una solicitud ante las autoridades. Esto garantiza que cualquier ciudadano, independientemente de su situación económica, pueda hacer uso de este derecho sin obstáculos económicos. Plazo de respuesta. Uno de los aspectos fundamentales del derecho de petición es que las autoridades deben responder en un plazo determinado y razonable. Este plazo varía según la legislación de cada país, pero suele establecerse para asegurar que las peticiones sean atendidas oportunamente. La fijación de un plazo de respuesta evita dilaciones injustificadas y permite a los ciudadanos recibir una pronta solución o explicación a su solicitud. Respaldo legal. El derecho de petición está respaldado en la mayoría de las constituciones y marcos legales de los países democráticos. Su reconocimiento y protección en la normativa legal asegura que las autoridades estén obligadas a acatarlo y brindar respuestas fundamentadas a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.
El respaldo legal también implica que las autoridades pueden ser fiscalizadas por el incumplimiento de sus obligaciones en el marco del derecho de petición. Forma escrita, aunque en algunos casos se puede ejercer el derecho de petición de manera verbal, la mayoría de las solicitudes se presentan por escrito. La forma escrita permite tener un registro formal y detallado de la solicitud, evitando malentendidos y facilitando el proceso de respuesta por parte de las autoridades. Asimismo, la presentación escrita de las peticiones garantiza que las solicitudes sean tratadas con seriedad y rigurosidad. Confidencialidad y protección de datos. Las autoridades deben asegurar la confidencialidad de la información proporcionada por los ciudadanos en sus peticiones. Los datos personales y cualquier información sensible deben ser tratados con cuidado y protegidos de posibles filtraciones o mal uso. El respeto a la privacidad y la protección de datos son aspectos fundamentales para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición. Vías de reclamación y recursos. En caso de que una petición no sea atendida adecuadamente, los ciudadanos deben contar con vías de reclamación y recursos para impugnar la decisión de las autoridades. Estos mecanismos permiten que los ciudadanos puedan apelar o presentar recursos en caso de sentirse vulnerados en su derecho a ser escuchados. Ausencia de represalias. El derecho de petición debe estar protegido contra posibles represalias o consecuencias negativas para quienes ejerzan este derecho. Los ciudadanos tienen la garantía de que presentar una petición no debería generar consecuencias perjudiciales en su contra, como represalias laborales o acoso. Tipos de derecho de petición. El derecho de petición ofrece diversas modalidades que se adaptan a diferentes situaciones y necesidades de los ciudadanos. A continuación, ampliaremos cada uno de los tipos de derecho de petición. Peticiones individuales. Este tipo de derecho de petición es el más común y se refiere a las solicitudes presentadas por una persona en particular. Peticiones colectivas. En contraste con las peticiones individuales, las peticiones colectivas son aquellas que se presentan en nombre de un grupo o comunidad de personas que comparten una problemática o inquietud común. Solicitudes de información. El derecho de petición también permite a los ciudadanos solicitar información a las autoridades y entidades públicas. Audiencias. En algunos casos, las peticiones escritas pueden no ser suficientes para expresar determinadas inquietudes o situaciones complejas. Peticiones urgentes o de interés público. El derecho de petición también puede ser utilizado en situaciones urgentes o de interés público, donde se requiere una pronta intervención de las autoridades. Peticiones de protección de derechos humanos. El derecho de petición también se extiende a la protección de derechos humanos. Los ciudadanos pueden presentar peticiones para denunciar violaciones a los derechos fundamentales y exigir acciones correctivas por parte de las autoridades. Historia del derecho de petición. El derecho de petición es un derecho fundamental cuyas raíces se remontan a la antigüedad, siendo una práctica común en diferentes culturas y civilizaciones. Sin embargo, su concepción moderna y su consolidación como un derecho fundamental en las democracias contemporáneas ocurrieron durante el periodo de la Ilustración. Antigüedad. La práctica de presentar peticiones a las autoridades tiene una larga historia en la humanidad. En la antigüedad, en civilizaciones como la griega y la romana, los ciudadanos tenían la posibilidad de acudir ante sus gobernantes para hacer solicitudes o plantear quejas y reclamos. Estas peticiones se presentaban verbalmente o por escrito y constituían una forma inicial de expresar la voz del pueblo. Durante la Edad Media y la época moderna, la monarquía absolutista y el poder concentrado en las manos del rey limitaron la posibilidad de que los ciudadanos presentaran peticiones ante las autoridades. El ejercicio del poder era centralizado y no se reconocía formalmente el derecho de los súbditos a presentar solicitudes. La Ilustración y el derecho de petición. Fue durante el periodo de la Ilustración en el siglo XVIII cuando se establecieron las bases modernas del derecho de petición.
Los filósofos e intelectuales de la Ilustración abogaban por la separación de poderes, la protección de los derechos individuales y la participación ciudadana en el gobierno. En Estados Unidos, el derecho de petición quedó consagrado en la primera enmienda de la Constitución de 1791, como parte de las libertades fundamentales de los ciudadanos para presentar peticiones al Congreso y buscar cambios legislativos o expresar inquietudes. En América Latina, con la independencia de los países durante los siglos XIX y XX, el derecho de petición se incorporó en las constituciones, reconociendo su importancia en la participación ciudadana y la construcción de la nación. En Panamá, el derecho de petición en Panamá tiene sus raíces en la lucha por la participación ciudadana y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. A lo largo de la historia de Panamá como nación independiente, este derecho ha evolucionado y se ha consolidado como una herramienta valiosa para el ejercicio de la democracia y la transparencia gubernamental. Época colonial. En ese periodo, el acceso a la justicia y la participación ciudadana estaban limitados por el dominio español y las autoridades coloniales. Los ciudadanos no tenían un mecanismo formal para presentar peticiones ante las autoridades y hacer valer sus derechos. Independencia y formación del Estado panameño. Con la independencia de España en 1821 y la posterior unión a la Gran Colombia, se sentaron las bases para la formación del Estado panameño. Sin embargo, la separación de la Gran Colombia en 1831 y la creación de la República de la Nueva Granada, que incluía a Panamá, no significó un avance significativo en el reconocimiento del derecho de petición. La separación de Colombia y la formación de la República de Panamá, el 3 de noviembre de 1903, Panamá declaró su independencia de Colombia y se constituyó como una república independiente. En los años posteriores, se trabajó en la construcción del país y la consolidación de su sistema jurídico y político. Durante este proceso, el derecho de petición comenzó a adquirir mayor relevancia y se establecieron las bases para su reconocimiento formal. El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de Panamá. Este artículo establece el derecho de los ciudadanos a presentar peticiones respetuosas por escrito ante las autoridades, quienes están obligadas a dar una respuesta en un plazo razonable. La inclusión de este derecho en la Constitución fortalece la participación ciudadana y la rendición de cuentas por parte de las instituciones gubernamentales. Ley número 38 de 2000 que regula el derecho de petición, además de la protección en la Constitución. El ejercicio del derecho de petición en Panamá se encuentra regulado por la Ley número 38 de 2000. Esta ley establece los procedimientos y plazos para atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos, asegurando una respuesta oportuna y adecuada a las inquietudes y requerimientos de la población. Conclusión. El derecho de petición es un pilar fundamental de la participación ciudadana y la transparencia gubernamental en Panamá. A través de este mecanismo, los ciudadanos pueden expresar sus inquietudes, solicitar información y exigir respuestas de manera respetuosa y efectiva. Es una herramienta valiosa que nos permite ser parte activa en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y transparente. En Cacho y Asociados, nuestro compromiso es brindar asesoramiento financiero y legal a través de nuestro canal de YouTube. Queremos ser tu guía en temas de contabilidad, derecho y auditoría, y para lograrlo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir contenido educativo y valioso en cada publicación. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y llevando información relevante a estudiantes, profesionales y entusiastas en estos campos. Si encuentras útil nuestro contenido, te pedimos que lo compartas y recomiendes a otras personas interesadas en el asesoramiento financiero y legal. Juntos, podemos seguir fortaleciendo el conocimiento y la participación ciudadana. Gracias por acompañarnos en Cacho y Asociados. Estamos comprometidos en seguir ofreciendo contenido de calidad y orientación en contabilidad,
Derecho y Auditoría para enriquecer tu conocimiento y contribuir al desarrollo de una sociedad más informada y participativa. Hasta la próxima publicación.